¿Te gustan las historias de terror y suspenso? ¿Te atraen los temas paranormales? Entonces estás en el lugar indicado. Club Inferno. Bienvenidos. A partir de este video, damos inicio a una serie de relatos sobre exorcismos verdaderos. Empezamos con el autor, Malachi Martin. Que lo disfrute. El rehén del diablo. Casos de posesión y exorcismo de personas aún vivas. El famoso libro El exorcista, de Blatty, y otras obras que han tratado el tema de la posesión diabólica en una u otra forma, han concentrado su atención en la persona poseída, en los poderes de Satán o en los fenómenos de la posesión misma. Malachi Martin vuelve la mirada en estas páginas hacia otro personaje de importancia decisiva en estos casos, el exorcista, el que tiene que hacer frente a la situación, luchar a brazo partido y de poder a poder con el maligno. Lo que la obra El exorcista dejó entrever es lo que constituye el tema del rehén del diablo, algo que hace de este libro un relato mucho más escalofriante que todos los anteriores y un estudio mucho más profundo es el hecho de que aquí no hay ficción. Se trata de hechos concretos, casos reales con todas sus circunstancias. La riqueza de este libro la constituye la profundidad del análisis psicológico y la solidez filosófica y teológica del examen de los hechos. Quienes hablan en estas páginas son los protagonistas mismos de los acontecimientos, a través de una pluma seria y sobria, cuya descripción impresiona, sobre todo cuando se piensa que se trata de hechos acaecidos entre 1965 y 1974. Los detalles de cada exorcismo, minuto a minuto, han sido tomados de grabaciones efectuadas durante el acto. De esta manera, la eterna lucha del bien contra el mal es un drama viviente, fuerza aterradora, imponente majestad. Se explican los síntomas de la posesión y la delicada tarea de verificar su autenticidad. En una luz sobreacogedora aparece la función generosa del exorcista, que con gran peligro se ofrece como rehén al demonio, para liberar al poseso en el momento supremo de la elección entre la esclavitud y la salvación. El libro concluye con un manual de posesión, una breve pero brillante exposición teológica de las realidades del bien y el mal en el mundo actual. Caso número 1. El amigo de Sion y el sonriente. Peter aspiró un poco más de aire fresco. Sentía renuencia al cerrar la ventana, a enmudecer el ruido de la calle 125, 15 pisos más abajo. Era la primera vez en la historia que un papa era llevado por las calles de Nueva York en un vehículo, y el aire mismo vibraba de excitación. La cabalgata de automóviles que seguían al Santo Padre había ya pasado por el puente de la avenida Willis, hacia el Bronx, en su camino al Yankee Stadium. Las multitudes todavía se arremolinaban a los alrededores. Algunas monjas se escurrían como pingüinos asustados, sonando sus silbatos y alineando a las escolapias. Los vendedores de comestibles gritaban los precios de sus artículos. Una joven chillonamente vestida y su hijito vendían pequeños papas hechos de plástico. 2 policías estaban retirando las barreras hechas de madera. El camión de la basura rugía y tocaba el claxon para abrirse camino entre aquel tráfico. El padre Peter cerró la ventana por fin, corrió las cortinas y se dirigió nuevamente a la cama.
La habitación había quedado otra vez quieta, salvo por la respiración irregular de Marianne, joven de 26 años. Yacía echada sobre una manta gris arrojada encima del colchón, completamente al aire, con sus desteñidos pantalones de mezclilla, una camiseta amarilla, su pelo castaño rojizo revuelto sobre la frente, la palidez de sus mejillas y el color blanco ya sucio de las paredes que la rodeaban. Parecía formar parte de un pastel trágicamente desteñido. Salvo por un curioso gesto de sus labios, el rostro carecía de expresión. A la izquierda de Peter, de espaldas a la pared, estaban dos hombres de gran estatura y muy musculosos. Uno de ellos era un ex policía y amigo de la familia, veterano con 32 años en la fuerza, donde, según creía, había visto todo lo que puede verse. Estaba a punto de descubrir su error. En la sesentena, ya un poco calvo, vistiendo también pantalones de mezclilla, los brazos cruzados sobre el pecho, su rostro era el vivo retrato de la extrañeza. El otro hombre, el amigo más cercano del padre de Marianne, a quien los niños llamaban tío, era el gerente del banco, un abuelo de 50 y tantos años, hombre de rostro rubicundo y barba prominente, que vestía un traje azul. Sus brazos colgaban a lo largo de sus costados. Tenía los ojos fijos en el rostro de Marianne, con una expresión de indefenso temor. Ambos hombres, atléticos y musculosos, habían sido invitados a ayudar en el exorcismo de Marianne, a fin de impedir cualquier violencia física, cualquier daño que pudiera intentar. El padre de Marianne, un hombre de escasos cabellos blancos, con los ojos enrojecidos y el rostro demacrado, estaba al lado del médico de la familia. Rezaba en silencio. Peter siempre insistía en que algún miembro de la familia estuviera presente en el exorcismo. Y como si pretendiera hacer un contraste con los otros, el joven médico, un psiquiatra, mostraba una mirada concentrada, casi estudiada, mientras tomaba el pulso a la joven. El colega de Peter, el padre James, un sacerdote de 30 y tantos años, se mantenía de pie, al pie de la cama, de pelo negro, rostro lleno, juvenil, preocupado. Sus ropajes negro, blanco y púrpura eran el uniforme del caso. Sobre Peter, con su desordenado cabello gris y sus mejillas hundidas, los mismos colores se fundían en una unidad un tanto velada. James estaba vestido para la ocasión. Peter, el soldado, siempre había estado ahí. En una mesita de noche, al lado de James, ardían dos velas. Entre ellas estaba un crucifijo. En un rincón de la habitación había una cómoda. Deberían haberla sacado antes de empezar, pensó Peter. La cómoda, que se había dejado ahí inicialmente, a fin de colocar en ella una grabadora de cinta, se había convertido en un verdadero estorbo. Quizá continuaría haciéndolo hasta que todo hubiera terminado, pensó Peter. Pero sabía que una vez iniciado el exorcismo, ya no era el momento de ponerse a trastear con los objetos de la habitación. Eran las 8:15 de la noche de un lunes, y la 17ª hora del tercer exorcismo realizado por Peter en 30 años. Era también su último exorcismo, aunque él no podía saberlo. Peter estaba seguro de que había llegado al punto del quebrantamiento en el rito. En los pocos segundos que le tomó cruzar de la ventana a la cama, el rostro de Marianne se había estado contorsionando en una masa de líneas entrecruzadas. Su boca se torció todavía más hasta formar una S. El cuello estaba tenso y mostraba cada vena y cada arteria. La nuez parecía un nudo en una cuerda. El ex policía y el tío de la joven avanzaron para detenerla.
pero su voz los hizo retroceder momentáneamente, como si fuera un latigazo. Viejos libidinosos. Cada uno de ustedes se ha acostado con la mujer del otro. ¡No me toquen con sus sucias manos! «Manténgala inmóvil», ordenó Peter con voz perentoria. 4 pares de manos la clavaron contra la cama. «Jesús, ten piedad de mi hija», murmuró el padre. Los ojos del ex policía se le salían de las órbitas. ¡Tú! Gritó Marianne al verse clavada contra la cama, los ojos abiertos y echando llamaradas de ira. ¡Tú! Peter, el goloso. Cómete mi carne. Dijo ella. Chúpame la sangre. Y tú lo hiciste, Peter, el goloso. Te vas a venir con nosotros, hipócrita. Vas a lamerme el culo y te va a gustar. Peter. Y su voz se ahogó, convirtiéndose en una especie de sonido animal. Algo empezó a dolerle a Peter en el cerebro. Se quedó sin respiración, lleno de pánico, porque no podía inhalar. Se detuvo y esperó, meciéndose sobre los pies, vacilante. Luego exhaló con un sentimiento de gratitud. Al sacerdote más joven le pareció algo frágil y vulnerable. El padre James entregó a Peter su libro de oraciones y ambos se volvieron para mirar a Marianne. Peter. Casi un año después, en 1966, el día en que Peter fue enterrado en el cementerio del Calvario, el padre James, su joven colega, conversó conmigo después del servicio fúnebre. Lo que el doctor dijo carece de importancia. Según el informe oficial, la causa de la muerte había sido una trombosis coronaria. En realidad, estaba ya muerto definitivamente, después de su última actuación. Era solo cuestión de tiempo y, le advierto, no es que le faltaran valor ni devoción. En verdad fue un hombre de Dios, antes y después de todo aquello. Pero se necesitó de ese último exorcismo para hacerlo comprender que la vida deja vacía a cualquier persona decente. Al parecer, Peter nunca salió de una cierta somnolencia después del exorcismo de Marianne, y siempre habló como si estuviera hablando para beneficio de alguien más que estuviera presente. Era tan exasperante como escuchar a alguien que habla con otra persona por teléfono. Jamás volvió a ser el mismo, comentó James. Una parte de sí mismo pasó al gran más allá durante el choque final, como ustedes lo llaman. Luego, después de una pausa y hablando casi para sí mismo, prosiguió. ¿Puede usted comprender eso? Nació en Lisdobarna, 62 años atrás, pero se crió en Killarney y vino aquí 3 veces solo para encontrarse con que a la tercera le tocaba morir. ¿Y cómo? ¿Y dónde? Nos hace pensar en lo que es realmente la vida. Jamás sabemos cómo va a terminar. Peter jamás se naturalizó norteamericano y recorrer todo ese camino, solo para morir como Dios lo había decidido. Peter fue uno de 7 hijos, todos varones. Su padre se mudó del condado Clare a Listowel, en el condado de Kerry, donde prosperó como comerciante en vinos. La familia vivía en una amplia casa de 2 pisos que miraba al río Fell. Su situación económica era buena y se les respetaba. Su catolicismo era del tipo del cristianismo muscular que los irlandeses llegados de todas las naciones occidentales habían originado como su contribución personal a la religión. Peter pasó su juventud en la relativa paz de los viejos días británicos, antes de que la Hermandad de la República Irlandesa, los voluntarios irlandeses y la rebelión de 1916 lanzaron a la moderna Irlanda
en esa tormentosa carrera de lucha por la terrible belleza que hechizó a Patrick Pearce, James Connolly, Eamon de Valera y los otros líderes, en esa trampa mortal de derramamiento de sangre, en la que 50 años más tarde, cuando ya la vida de Peter declinaba, se seguía derramando sangre. La escuela llenaba 3/4 de cada año de su vida. Los veranos se pasaban en Beale Strand, en Babylonium, a la orilla del mar, o bien cosechando en la granja de su abuelo, en New Townsend. Uno de esos veranos, cuando tenía 16 años, Peter tuvo su único contacto con el otro sexo. Había estado echado durante horas entre las dunas de la arena de Beale Strand con May, una chica del Stowe, a quien conocía desde hacía unos años atrás. Ese día, sus familias se marcharon a las carreras del Stowe. El coqueteo inocente desembocó en un sencillo juego amoroso, y por último en un ferviente intercambio de besos y caricias, hasta que ambos se encontraron yaciendo desnudos y maravillosamente felices bajo las primeras estrellas de la noche, en una calidez que ondulaba y brillaba dulcemente a través de sus cuerpos, mientras se abrazaban estrechamente. Después, juguetona, May lo llamó Peter el Goloso. Para calmar sus temores, añadió: «No temas, nadie sabrá que me hiciste el amor, solo yo». Durante cerca de un año después de aquello, se sintió interesado en las chicas, y sobre todo en May. Luego, a poco de cumplir los 18 años, empezó a pensar en el sacerdocio. Para la época en que concluyó la escuela, se había decidido. Peter me dijo en alguna ocasión: «Cuando nos dijimos adiós, ese verano de 1922, May se burló un poco de mí. Me dijo que si alguna vez dejaba el seminario y no me casaba con ella, les diría a todos mi sobrenombre. Jamás se lo dijo a alma humana alguna, pero desde luego ellos lo sabían». Los únicos verdaderos enemigos de Peter eran los oscuros habitantes del reino, a los que vagamente llamaba ellos. Y me miró de manera característica, y miró hacia atrás por encima de mi cabeza. May murió en 1929 de un apéndice supurado. Peter inició sus estudios en el seminario de Killarney y los terminó en Nungret con los jesuitas. No brilló como estudiante, pero logró excelentes calificaciones en derecho canónico y en hebreo, idioma que pronunciaba con fuerte acento irlandés. Mi abuelo pertenecía a una de las tribus perdidas, solía decir. Adquirió la reputación de poseer un juicio sano y justo en problemas morales, y también gozaba de renombre local porque podía patear una pelota de fútbol y tumbar la pipa de un fumador situado a cerca de 30 metros sin siquiera rozarle el rostro. Ordenado sacerdote a los 25 años, trabajó durante 6 en Kerry. Luego, durante 3 años estuvo en una parroquia neoyorquina. Asistió a 2 exorcismos como ayudante. En una tercera ocasión, en que estaba presente solo como un ayudante extra, tuvo que hacerse cargo del exorcismo, porque el exorcista, un hombre ya anciano, sufrió un colapso y murió de un ataque cardíaco en el curso del rito. 2 semanas antes de marcharse a Irlanda, para sus primeras vacaciones en 3 años, las autoridades le asignaron su primer exorcismo. «Usted es joven, padre. Ojalá tuviera más experiencia», fue lo que recordaba mejor de las instrucciones que le dio el obispo. «Pero el viejo Satanás no tendrá mucho contra usted o sobre usted, así que proceda». Había durado 13 horas, y en Hoboken, nada menos, solía decir con cierta sorna, y lo dejó como cegado y muy a disgusto. Jamás olvidó el ataque asesino que le lanzara el hombre al que había exorcizado. En medio de espumarajos y con los dientes apretados, y el olor de un cuerpo que no se ha lavado en 2 años, el hombre había lanzado: «Estás destruyendo el reino en mí.
cerdo irlandés con cara de mierda. ¿Y tú crees que te vas a escapar? No temas. Volverás a buscar más y más. Ustedes siempre vienen por más. Y yo te voy a quemar el alma. Te la voy a quemar. Y vas a oler igual que nosotros. La tercera es la vencida, cerdo. Recuérdalo siempre. Y Peter lo recordaba. Pero una vacación de 2 semanas en el condado de Clare le devolvió toda su energía y verba. Dios mío, los panecillos mojados en mantequilla salada, el té caliente, el tocino de Limerick, la lluvia que cae suavemente y aquella paz. Era magnífico. En su mayor parte, las heridas sufridas por Peter no le fueron infligidas. De él se abrían como una respuesta al mal, que a veces percibía en la diaria existencia. Quienes aún lo recordaban, en 1972 hubieron de convenir en que Peter no había tenido genio ni santidad. De cabello negro, ojos azules, huesos muy marcados, era un hombre de poca imaginación, muy leal, que reía con gran gusto, de apetito gigantesco para el tocino y las papas, una constitución de hierro y la absoluta incapacidad de odiar o de guardar rencor, y en un estado de constante diferencia de opinión con su obispo, un hombrecito minúsculo al que sus sacerdotes solían llamar Paki. Peter era algo perezoso, inocentemente vanidoso de su gran estatura y adicto a las novelas detectivescas de Edgar Wallace, afición que conservó toda su vida. Tenía una cualidad distintiva, comentó uno de sus amigos. Uno sentía que tenía un espíritu gigantesco mezclado con sentido común y limpio de cualquier mezquindad. Si se hubiera encontrado al demonio en el extremo superior de una escalera cualquier mañana y hubiera visto a nuestro Señor Jesucristo al pie de la escalera, añadió otro, no le hubiera vuelto la espalda al uno en su prisa por bajar hacia el otro. Hubiera bajado de espaldas, por si acaso. En circunstancias normales, Peter hubiera permanecido en Irlanda después de sus vacaciones de panecillos y lluvia suave. Hubiera trabajado en algunas parroquias durante algunos años. Después, habría adquirido su propia parroquia. Pero había algo más que jalaba su corazón y alguna otra cosa escrita para él en las estrellas. Cuando salió para Nueva York, al iniciarse la guerra de Corea, a fin de reemplazar a un capellán que había sido llamado, recordó el exorcismo de Hoboken. La tercera es la vencida, cerdo. Recuérdalo. Todavía no es la tercera, le comentó en broma a un amigo asustado que conocía toda la historia. En enero de 1952, se le pidió que hiciera su segundo exorcismo. El buen resultado que obtuvo en el primero y la elasticidad de que dio muestras hicieron que las autoridades pensaran en él. El segundo exorcismo lo realizó en Jersey City, y a pesar de su duración, la mayor parte de 3 días y 3 noches, no le exigió mayor esfuerzo físico ni mental. Espiritualmente, tuvo para él una importancia especial. Fue una especie de calentamiento para la salida de 1965, me dijo en 1966. La ceremonia duró demasiado para mi gusto, y todo el tiempo fue cuestión de martillo y tenazas. Casi acabó con nosotros. Pero no hubo una excesiva tensión aquí dentro. Se señaló el pecho. Y añadió con una intención que entonces no pude percibir. Jesús tuvo un precursor en el Bautista. Supongo que las fuerzas de la oscuridad tienen el suyo. Mirando desde aquí su función de exorcista, hoy puedo percatarme de que los 2 primeros exorcismos lo prepararon para su tercero y último. Fueron 3 rounds contra el mismo enemigo. El exorcizado en ese mes de enero fue un jovencito de 16 años, de origen hispano, quien había sido tratado de epilepsia durante un periodo de varios años. Acababan de declararlo libre de toda epilepsia y físicamente sano.
lo que hizo un grupo de médicos del Hospital Presbiteriano Columbia. Sin embargo, de regreso a casa, todas las horribles perturbaciones se iniciaron de nuevo y de manera mucho más aguda, de manera que los padres acudieron a su párroco. Me dicen que tiene usted una especie de manera para tratar al diablo, padre, le dijo el rubicundo monseñor, sonriendo torpemente cuando le concedió el permiso y las instrucciones necesarias. Luego, agitándose en su asiento, añadió amargamente una especie de mal chiste católico. Pero no lo traiga aquí con usted. Deshágase de él o de ella, o de quien quiera que sea ese diablo. Ya tenemos bastantes aquí que nos molestan. Todo había salido bien. El chico se convirtió en devoto amigo de Peter. Más adelante marchó a Vietnam y murió en una emboscada, ya muy avanzada cierta noche, en las afueras de Saigón. Su comandante escribió, adjuntando un sobre con el nombre de Peter que el muerto había dejado y que contenía un trozo de lino ensangrentado y una breve nota. Más de 10 años atrás, poco antes de verse libre de esa posesión, en el paroxismo final de la revuelta, había clavado las uñas en la mano de Peter, cuya sangre cayó sobre el puño de su camisa. La nota decía, Padre, he conservado siempre esto como una prueba de mi salvación. Ruegue por mí. Lo recordaré cuando esté con Jesús. Peter tenía entonces 48 años y estaba en la flor de su vida como sacerdote. Sin embargo, dentro de sí mismo sufría de un creciente sentimiento de incapacidad y falta de todo valor. Sentía que en comparación con muchos de sus colegas que habían obtenido grados universitarios, toda clase de habilidades, que ocupaban altos puestos en la jerarquía y que tenían conocimientos realmente muy extensos, él había hecho poco en lo que se refiere a logros. Carezco de riquezas dentro de mí, escribió a uno de sus hermanos. Solamente una negra pobreza. Algunas veces también ennegrece mi alma. Cuando le llegó el turno de recibir una parroquia, se le hizo de lado. Paqui ya había muerto, pero según algunos, el difunto obispo había dejado constancia en sus anales de que a Peter no debería dársele parroquia alguna. De hecho, Peter era una especie de disidente. Los sacerdotes comunes y corrientes lo consideraban inferior en lo que hace a trato social, pero superior en lo que hace a juicio. Carente de conocimientos eclesiásticos y de ambiciones, pero muy satisfecho con su trabajo. Algunas veces sus protestas de ser pobre por dentro o de carecer de conocimientos superiores sonaba hueco cuando se comparaban con sus actitudes tan tercas y decididas. En cualquier caso, el obispo común y corriente echaba un vistazo a su mirada tan directa y llegaba a la conclusión de que su propia autoridad estaba en entredicho. Porque la mirada de Peter no era insolente, aunque tampoco vacilaba. Aceptaba las demandas del valor, pero estaba limpio de toda la misconería. Esa mirada decía, te respeto por lo que representas, lo que seas ya es otra cosa. Un hombre semejante resultaba un tanto inquietante para la mente absolutista y amenazador para la tendencia autoritaria de casi todos los eclesiásticos. Más allá de la ocasional broma de que mientras más altos suben, más negros se ven sus traseros, Peter jamás demostró descontento ni ansiedad. Su falta de confianza en sí mismo lo salvaba de rebelarse o de disgustarse, y soportaba todo con buen humor. Pues bien, padre Peter, le dijo cierta vez un obispo, cuando salió a realizar un trabajo de 3 meses en una parroquia londinense. ¿Ya va usted camino del infierno o de la gloria? En un caso o en otro, señor, los obispos tienen prioridad, dijo Peter, riendo. Si hubiera elevado protestas y recurrido a amigos influyentes, de los que no carecía, es indudable que se hubiera retirado a buen tiempo al reposo rural de una pacífica parroquia en Kerry, con la extraordinaria autonomía de un párroco. Desde papas a obispos, todos trataban con miramiento a los párrocos. Solo su ama de llaves podría saltar de frente la autonomía de la parroquia,
tal como Peter era, y tal como optó por seguir siendo estrictamente sujeto a los caprichos de los eclesiásticos y jamás interesado en lograr una posición fija, estaba disponible para ser enviado durante una visita temporal a Roma y para un encuentro accidental que lo cambió profundamente. Después de su segundo exorcismo, transcurrieron otros 10 años en que dio ayuda en varias diócesis, prácticamente siempre con carácter temporal, como sustituto de otros sacerdotes. Y luego, durante un desayuno al que asistió a finales de septiembre de 1962, la casualidad lo puso en contacto con un obispo de la costa occidental, quien de camino a la apertura del Concilio Vaticano II en Roma, permaneció unos cuantos días en Nueva York. El obispo era muy conocido por su simpatía por los disidentes y por recibir con gusto a los casos difíciles. Como todos los obispos que fueron al concilio, necesitaba 1 o 2 peritos en teología para que le sirvieran de asesores en Roma. Especialmente necesitaba un consejero teológico experimentado en asuntos pastorales. Al día siguiente, Peter iba a bordo de un avión de la TWA en compañía del obispo, camino de la ciudad eterna. De no ser por aquel viaje, probablemente no se hubiera encontrado al lado de Marianne 3 años más tarde. Y ciertamente, jamás hubiera conocido a los 2 hombres que tuvieron una influencia repentina y profunda en él durante el resto de su vida. En Roma, Peter desempeñó sus deberes de consejero durante las 10 semanas de estancia ahí. Pero lo que importaba mucho más para él, en lo personal, y lo que lo afectó más profundamente, fueron sus experiencias con el padre Connor y con Paulo VI, entonces Monseñor Montini. El padre Connor era un diminuto franciscano irlandés calvo, de aguda mirada y muy voluble, que enseñaba teología en una universidad romana. Usaba lentes sin aros, trotaba en vez de andar y hablaba con un acento irlandés tan marcado que sus lecciones en latín eran poco menos que ininteligibles. Solían tener un cortejo de estudiantes, profesores, visitantes extranjeros, funcionarios y amigos en su celda del monasterio, después de la hora de la siesta 3 o 4 días a la semana. Ahí, cuanto chisme corriera por Roma, se podía aprender, probar y catalogar según su valor. Porque la mitad de Roma se alimenta siempre de rumores acerca de la otra mitad, y la especulación es la vara que continuamente agita el pozo de los rumores. Me dicen, amigo mío, que era la manera más frecuente de abrir una conversación con Connor. Connor pasaba sus veranos pescando por los alrededores de Lucorrib, en Irlanda. Era un perito en Crystal Waterford y lo dominaba una fascinación por la política, civil y eclesiástica. Fascinación que hacía que para Connor el Concilio Vaticano II fuera lo máximo. Había estudiado demonología. Casi todo es puro cuento, solía decir. Brujería, basura, te lo digo si me preguntas. Exorcismo, una cosa de locura. Y posesión, el talón de Aquiles del diablo. Actuaba como consultor de una oficina romana que se ocupaba de casos de posesión, y en 14 ocasiones había practicado exorcismo, aunque siempre protestaba que no estaba dispuesto a tocar uno, ni siquiera con una vara larga, a menos que se lo ordenaran. Según un chiste que acerca de Connor corría y que lo enfurecía, solía inducir a los demonios a abandonar a los posesos, amenazándolos con enviarlos de regreso a Irlanda. Fuera de los círculos clericales de Roma, las actividades de Connor como exorcista eran relativamente desconocidas. A decir verdad, sus compañeros clérigos de Irlanda lo consideraban como una lombriz de libros y sus amigos laicos como un hombrecito de gran espíritu, sencillo, un poco chiflado por la Edad Media. Peter y Connor eran más o menos de la misma edad, compartían su amor por Irlanda y su pasión por las ruinas romanas, y Connor percibió en Peter una mente jamás maculada por las ambiciones bajas que veía carcomer a aquellos que en Roma giraban a su alrededor en la rueda de la política.
También se percató del sentimiento que Peter tenía de su propia carencia de valor. Encontraba las experiencias de Peter en materia de exorcismo enormemente interesantes, pues Peter tenía el toque, según decía él, una habilidad natural para capear las tormentas del exorcismo. Por otra parte, Peter halló en Connor un amigo de experiencia práctica y de buen consejo. Recorriendo los alrededores de Roma, sentados en los cortilés del monasterio de Connor, o bien mientras visitaban los lugares históricos de la ciudad, o bebían café en la Piazza Navona, asumieron gradualmente los papeles de maestro y discípulo. Peter planteaba preguntas, Connor las contestaba. Le explicaba, exponía teorías, instruía, advertía, corregía y alentaba. En el campo del exorcismo, Connor había reducido las cosas a un patrón de comportamiento que podía reconocerse. Cómo se comportaba el poseso, cómo actuaba el espíritu que lo poseía y cómo debería reaccionar el exorcista y conducir el exorcismo. Durante las largas caminatas y conversaciones con Connor, Peter cristalizó sus primeras impresiones y aprendió algunas valiosas directrices. Jamás se había percatado de la radical diferencia que existe entre los posesos perfectos y los que se rebelan. Ni tampoco había comprendido a los que se rebelan como víctimas de la posesión, como seres que, en parte debido a su propia connivencia, seguramente se habían convertido en huéspedes del mal espíritu, y ahora trataban, por una parte, de dar alguna señal, de pedir ayuda. Pero en esa lucha también se convertían en víctimas de una violenta protesta contra esa posible ayuda, protesta elevada por el mal espíritu que los poseía. Peter pudo así ajustar y corregir sus técnicas inmediatamente, incluso sin llevar a cabo otros exorcismos. Una vez que Connor le explicó que la mayor parte de todo exorcismo consistía en lograr quebrantar el fingimiento, eliminar una cortina de humo, que el periodo más peligroso estaba en el quebrantamiento de ese fingimiento y en el choque de voluntades que seguía entre el exorcista y la cosa que torturaba al poseso, y que el gran potentado, epíteto con el que Connor se refería al diablo, solo intervenía rara vez. En opinión de Connor, el mundo de los malos espíritus era como una organización autócrata. Pepe Stalin solía mandar a Molotov a hacer las porquerías. Pues bien, otro tanto ocurre con el gran potentado y sus servidores. Connor enseñó a Peter una serie de trucos y recursos. Le dio etiquetas, frases, palabras, números, conceptos, para clasificar las fases peligrosas, los momentos capitales y los sucesos más importantes de un exorcismo. Puso a disposición de Peter algunos de sus propios sistemas, el uso de textos irritantes, por ejemplo. En ciertos momentos difíciles del exorcismo, no había manera de luchar cara a cara con el poseso, ni con aquello que lo poseía. El espíritu literalmente se ocultaba tras la identidad del poseso. Había que sacarlo a la fuerza a campo abierto. Connor tenía el hábito de leer ciertos textos elegidos de los evangelios, hasta el momento en que el espíritu cometía errores o lleno de arrogancia arrojara a un lado su disfraz. El consejo de Connor era siempre concreto y claro, y en todas las ocasiones la mente de Peter respondía con calor, con frescura en ese acento irlandés que ambos compartían como un trozo de tierra común. Traducido a nuestro lenguaje decía: la cosa está más allá de nuestra mente. Es un espíritu contra el tuyo. El camuflaje empieza dentro de ti mismo y te convierte en una vil garra, salvo que Jesús esté contigo. Pero por encima de todo, Connor reconcilió a Peter con el inevitable desgaste del exorcista. Le explicó en las palabras más sencillas las heridas que recibiría como exorcista, cuáles heridas debería evitar y cuáles eran incurables una vez infligidas. Todas estas heridas eran internas, hechas al espíritu, a la mente, a la memoria, a la voluntad. Peter había recibido ya algunas menores.
ahora comprendió lo que tendría que soportar todavía. Connor refinó la primitiva idea que Peter tenía del diablo o de los demonios, expresando en los términos más sencillos aquello que para la mayoría de los modernos es un enigma, cuando no una soberana tontería. ¿Cómo eso que no tiene cuerpo puede ser una persona, tener una personalidad? Y se ocupó brevemente de los psicoanalistas. Están un poco atrasados, pero van a descubrir que todo aquello es totalmente distinto de lo que creen. Y entonces pondrán a Sigmundito y compañía en el anaquel, como soberanos mentecatos históricos, igual que a Galeno en el caso de los huesos o Aristóteles en el de las plantas. Pero no fue Connor quien libró a Peter de su falta de confianza en sí mismo. Jamás logró dar a Peter una razón por la que pudiera fiarse de su propio criterio. Fue el hombre que al cabo de 2 años se convertiría en Paulo VI, quien operó en él ese cambio. Peter jamás intercambió una palabra con Giovanni Battista Montini, entonces arzobispo de Milán. Montini había sido relegado del Vaticano al desierto político de Milán por el Papa Pío XII. Había sobrevivido a la prueba y ahora estaba de nuevo en Roma, oyendo todavía las voces que le hablaban. Según describían los bromistas romanos, esa mirada etérea de Montini y la impresión que daba de tener sobre los ojos unas celosías que ocultaban una luz interior, y estaba hondamente involucrado en el Concilio Vaticano. Uno de los asesores teológicos de Montini se impresionó con los argumentos de Peter durante una comida vespertina. Después se encontraron en diversas ocasiones durante la estancia de este en Roma. En cierta ocasión, fueron junto con Connor a una reunión de teólogos que discutían cuestiones que eran objeto de acalorado debate en los foros del concilio. Dichas reuniones eran frecuentes en aquellos días. El arzobispo Montini era el huésped de honor durante esa especial reunión. En el momento en que Montini llegó y caminó hacia su asiento, Connor murmuró quedamente al oído de Peter: «Me dice mi amigo que Johnny, entonces el Papa, Juan XXIII, no va a durar mucho». Luego, con un gesto que indicaba a Montini: «Ahí está su sucesor». A Peter no le interesaban los papas futuros como tales. Por una razón inexplicable, Montini lo había fascinado. Todo lo que veía de ese hombre, su persona, su manera de hablar y sus escritos, tenían un significado especial para Peter. «Parece caminar con una gran visión que nadie más tiene», le comentó a Connor. Se dedicó a conocer todo lo que pudiera acerca de él, para lo cual hablaba con quienes conocían al arzobispo, leía sus sermones, frecuentaba a sus familiares y empleados. Incluso llegó a la etapa de hablar de Montini como Sio, nombre usado cariñosamente por quienes rodeaban al prelado. Peter llegó a compartir el mordaz punto de vista que Connor tenía acerca de los papas recientes. Pacelli, Pío XII, era como una laja de hielo servida en un cóctel de arcángeles en el banquete celestial, le confió Connor mientras caminaban a casa cierta noche. Austero, aristocrático, algunas veces con una mirada que te veía hasta el fondo. Johnny, Juan XXIII, desde luego está a lo suyo, y es un espíritu alegre. Pero este hombre, Montini, tiene un aire de tragedia. Peter se propuso ir a escuchar a Montini donde quiera que tenía que hablar en público, y en una de esas ocasiones tuvo su experiencia Montini. Junto con otros presentes, se hincó para recibir la bendición del arzobispo al final del discurso. En el momento en que Montini levantó la mano derecha para hacer la señal de la cruz, Peter levantó los ojos, que se encontraron con los de Montini en una coyuntura de la cruz que el arzobispo trazaba en el aire. Y al mirar, las celosías que cubrían los ojos de Montini se abrieron por un instante. La mirada de Montini fue momentáneamente de una brillantez casi cegadora, de caluroso sentimiento comunicativo. Luego, las celosías volvieron a cerrarse, al moverse los ojos de Montini por sobre las cabezas de las otras personas que estaban sentadas alrededor de Peter.
Más tarde, Peter supo que ese vacío sentimiento de timidez lo había abandonado. Por primera vez en su vida, se vio libre de temores. Esto ocurrió a mediados de noviembre de 1962. Al comenzar diciembre, lo liberaron de sus obligaciones en Nueva York y le dijeron que podía marcharse a Irlanda para la Navidad. Después de las vacaciones de Navidad, en su ciudad natal, trabajó en Irlanda de enero de 1963 a agosto de 1965. Estaba pasando sus vacaciones de verano en julio de 1965 y se preparaba para volver a trabajar en Kerry, cuando recibió una breve nota procedente de Nueva York, en la que se le hablaba de Marianne Kay, una joven que al parecer era un caso genuino de posesión. La nota era urgente. Las autoridades consideraban que él era la persona más indicada para ocuparse de ese asunto. ¿Podría marchar inmediatamente? A mediados de agosto, llegó a Nueva York.